¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera serie de eventos que están denominados por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas llamados el Seminario Permanente de Humanidades en Acción. Por favor, puedes, John, mutear a las cámaras de los compañeros. Muchas gracias, John. John. Gracias. Disculpen la molestia, ha sido un breve momento. Gracias por los que estén ingresando a la sala. Por favor, mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante la sesión para poder tener la mejor conectividad posible y que esto funcione de la manera más fluida. Entonces, bueno, primero presentarme. Soy Oscar Rondán, soy el encargado de las actividades extracurriculares de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y soy egresado de la especialidad de literatura. El día de hoy les vamos a intentar presentar primera serie de eventos que vamos a realizar durante el año, que van a intentar justamente a través de este nuevo formato, este formato que normalmente se hacía en físico en los diferentes espacios educativos que tiene la Universidad Católica, ahora han pasado al seminario web. Y como esto tiene como objetivo mostrar testimonios concretos de la indispensable aportación de las humanidades a la vida profesional en múltiples disciplinas. Además, con estas charlas se desea aproximar al estudiante de humanidades al variado campo de opciones laborales disponibles para ejercer su profesión dentro y fuera del ámbito académico. En el 2020 vamos a realizar 3 webinars de Humanidades en Acción, pero no les vamos a justamente decir cuáles para que tengan un poco de expectativas, pero en la primera va a ser justamente Humanidades y Diplomacia, cómo la historia y la literatura son aristas para poder hablar de esta carrera profesional. Y el día de hoy tenemos la suerte de tener un invitado de la talla del magíster Jesús Salazar, que es diplomático de la carrera con la categoría del tercer secretario en el Servicio Diplomático de la República. Magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, y magíster en Historia y licenciado en Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es parte del programa de doctorado en Historia de la Católica y docente de Fundación de la Academia Diplomática del Perú, y ha sido docente también universitario en la Católica, en la Academia Diplomática del Perú y en la Universidad del Pacífico. Así que, sin más que comentarles, quisiera invitar a nuestro invitado Jesús Salazar, si puede conectar su cámara y su micrófono para acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, antes de empezar, Jesús, ¿puedes hablar para ver si se escucha bien? Sí, ¿qué Ya, perfecto, tal? Jesús. ¿Qué tal? Antes de decirles que la conferencia va a tener esta estructura. Primero van a ser unos 40 minutos de exposición, donde ustedes durante toda la exposición pueden estar dejando sus preguntas en la parte de tanto en el Facebook Live como aquí en la plataforma de Zoom, y nosotros después vamos a seleccionarlas para ir leyéndolas. Y después elegiremos las que quizás sean las más relevantes para ir contestándolas si hay muchas, o si no, contestaremos todas hasta acabar el tiempo determinado. Así que sin más que decirles, muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos el día de hoy, y a todos los asistentes por acompañarnos en esta noche un poco fría en Lima, Perú. Muchas gracias. Gracias, Oscar, ¿qué tal? Sí se me escucha bien, ¿verdad? ¿Aló? Escucha bien, se te escucha bien, Jesús, no te preocupes. Perfecto. Bueno, te agradezco la introducción tan amable y para mí es muy especial, muy significativo. Agradezco a mi recordada y muy querida Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta invitación para mí muy significativa, ¿no? Para un egresado no tan lejano, algo más de lo que yo podría esperar. Y agradezco especialmente a sus autoridades, al doctor de la Puente, ¿no? A Carmen, a grandes maestros entrañables, ¿no? Que dejaron en mí una gran impronta en mi formación profesional y también personal. Eh, con Carmen Saucedo, por ejemplo, yo fui su jefe de práctica en el curso de narrativa en generales letras hace algún tiempito, ¿no? No tan lejano. Y bueno, el hecho de haber sido egresado de la facultad y también haber tenido la fortuna, la oportunidad de ejercer la docencia en estudios generales letras, me permitió enriquecer, ¿no? Desde estas también aristas, eh, el modo de asimilar temas y posibilidades en el ámbito académico de las humanidades, específicamente dentro de las canteras
que más he cultivado, ¿no? Que ha sido la literatura en mi etapa de pregrado, y bueno, también como parte de mi gusto personal por la lectura, especialmente de nuestra rica y variada literatura peruana, ¿no? Y también por la historia, ¿no? Que especialmente ahora me convoca en este nuevo proyecto que es la tesis doctoral, que dicho sea de paso, tengo que continuar con el proyecto para entregarlo en estos días, porque ya se acaba el semestre, ¿no? Y entonces es muy grato ver que además, y eso es lo que me parece especialmente relevante, ver cómo en medio de la crisis o que ha propiciado la pandemia encontramos una gran oportunidad, ¿no? Que es a través de cómo con estos medios digitales ahora podemos acercarnos más y además ver en el mismo fenómeno de la expresión el futuro, ¿no? Eh, Hay una entrevista que leía mientras preparaba algunas anotaciones breves para la charla de hoy, una entrevista de hace unos 20 años que le hicieron al destacadísimo filólogo español José Manuel Lucía Mejías, ¿no? Y él decía en una frase muy ilustrativa, que en un futuro muy cercano las humanidades serán digitales o no serán nada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un reto que vino para quedarse. Yo creo que si algo ha logrado esta crisis sanitaria es acelerar estos procesos que van a demandar un reto bastante amplio, ¿no? Y entonces, en ese contexto, en estas nuevas posibilidades, yo recuerdo con algo de nostalgia que hace más o menos 11 años, una cosa así, no recuerdo si era un diálogo de estudiantes de lingüística o un coloquio de estudiantes de literatura, eh, se mencionaba como algo curioso, como algo anecdótico, que la presentación, la inauguración del evento había salido transmitido en vivo en la página web de la universidad, ¿no? Y para nosotros era pues casi el entusiasmo que Sancho mencionaba el Quijote cuando vio la publicación de la primera parte, ¿no? O sea, un entusiasmo entre ingenuo, sincero y a la vez un poco de pavor también, ¿no? Pero muy interesante, muy enriquecedor y ver cómo ahora estamos en una sesión Zoom, estamos cada quien en nuestras casas o en un espacio determinado, conectándonos de diversas maneras y con una naturalidad pues que ya no, ya es distante de esta anécdota que estoy contando para empezar, ¿no? Bueno, en esta ocasión, como bien reza el título de la charla, ¿no? Es Humanidades y Diplomacia, aristas desde la historia de la literatura. Eh, lo quería mencionar de esa manera porque eh, podremos advertir en lo que voy a comentar unas tres aristas o tres lados del tema, ¿no? Una primera que es, grosso modo, ¿no? Una aproximación al diálogo entre las humanidades y la diplomacia en el mundo contemporáneo. Eh, Luego una segunda arista que aborda una interacción más adentrada, más directa, a puntos de contacto entre los estudios históricos y la diplomacia. Y finalmente una tercera, un poco más breve, que encuentra pues, elementos relevantes de la literatura que ha tenido un eco interesante en el quehacer de la diplomacia en su ámbito cultural, ¿no? ¿No? Dentro de esta diplomacia cultural en la cual las humanidades son parte de un conjunto de componentes, ¿no? Que son parte de esta activa promoción cultural que se puede lograr en plataformas como la acción diplomática, ¿no? Eh, bueno, y quisiera ciertamente que se aprecien estas aproximaciones de un modo general y cada parte con cierta independencia, pues el propósito es más traer temas sobre el tapete eh, para dar un poco más de variedad en esta, para mí, inestimable oportunidad de disertar sobre el tema en cuestión, ¿no? Eh, y bueno, dado que el ciclo de charlas y conferencias que nos convoca, como bien dijo Oscar, se denomina Humanidades en Acción, eh, es mi interés mostrar algunas dinámicas, ¿no? Entonces, por eso, refiriéndome a esta primera arista general de las humanidades y la diplomacia, veamos algunos aspectos importantes, ¿no? Hablar de esta relación, ¿no? Nos trae desde ya imágenes fundamentalmente del ámbito cultural, ¿no?
Y no quisiera entrar ahora en el debate de qué es la cultura y cómo se define la cultura, si son culturas no ese es el propósito de esto, sino entendámoslo en el sentido de manifestaciones que son parte del acervo identitario de los pueblos, ¿no? En términos así amplios. Eh, y veamos, por ejemplo, ¿no? Un evento auspiciado por una misión diplomática o por una oficina consular, ¿no? Y para promover la imagen de su país a través de una interesante conferencia o un evento literario con algún exponente de sus letras, eh, es un aspecto que podríamos vislumbrar como un ejemplo primero, ¿no? Preliminar de la relación entre las humanidades y la diplomacia, ¿no? Sin embargo, es inconveniente y los invito a observar de un modo más completo, más compacto, este proceso de interacción que compone esto que vemos, esta acción que es, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Es lo visible, ¿no? Pero detrás de ello hay un proceso mucho más complejo, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de este desarrollo, ¿no? De este evento, de esta acción en concreto? Bueno, primero, dentro de todo hay una coordinación y una gestión, ¿no? Y esa gestión está enmarcada y está relacionada a lineamientos inspirados o guiados en principios mucho más generales, ¿no? Es decir, detrás hay un esquema que presenta una serie de relaciones, ¿no? Graficaría aún más este ejemplo, esta aseveración, ¿no? Imaginemos eh, la presentación de una lingüista peruana, por ejemplo, en un país extranjero, en un evento auspiciado o apoyado por la Embajada del Perú en ese país, ¿no? Un evento en el cual esta lingüista va a disertar sobre la riqueza de la lingüística amazónica, por ejemplo, ¿no? Eh, este evento puede darse en el marco de un programa de trabajo que sirva para reforzar las vinculaciones, las alianzas, las sinergias entre instituciones educativas relevantes de ambos países en el marco de algún convenio, por ejemplo, de intercambio estudiantil, o para poner en relieve una sólida relación o vinculación cultural, ¿no? Y además de ello, para incrementar la imagen de prestigio del país, ¿no? Por esta innegable riqueza y variedad en el plano cultural, ¿no? Eh, entonces, este elemento vemos que esta presentación de esta lingüista peruana no es solamente la acción de presentar y propiciar la presencia de una académica peruana, por citar un ejemplo, sino que también corresponde a un propósito, que es donde entraría ese ámbito diplomático. Si alguno de ustedes escribe en el buscador de Google, ¿no? Tan cotidiano, plan de política cultural del Perú en el exterior, por ejemplo, ¿no? Encontrará un un documento pionero en América Latina al menos, en el que un país a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores plantea alineamientos y programas para su accionar cultural en el exterior, ¿no? Y eso resulta un evento bastante novedoso, audaz y además interesante, que dejó una repercusión en documentos similares que surgieron posteriormente, ¿no? Y en ese sentido, eh, si revisamos este documento, el Plan de Política Cultural, encontraremos que hay una política de promoción cultural y dentro de ella hay programas, ¿no? Programas para la promoción del cine, para la promoción de las exposiciones de las artes plásticas. Y también hay, por ejemplo, un programa de promoción de libros y autores, ¿no? Donde entre las aristas que menciona el documento, aspecto que está para la libre consulta de la ciudadanía, ¿no? En la Internet, podrán ver que está entre esos propósitos la promoción académica, humanística, ¿no? Y dentro de este programa, dentro de este lineamiento. Sin embargo, esta labor cultural que estoy comentando, desarrollada por una misión diplomática o una oficina consular, ¿en qué estaría enmarcada? ¿No? ¿Cuál sería este gran concepto, elemento que envuelve y engloba esta expresión? Bueno, el marco general es el de un concepto que es el de la política exterior, ¿no? La cual es llevada a cabo
con la diplomacia, ¿no? Conviene hacer algunas precisiones, ¿no? Entonces, la diplomacia, entendida como un método, ¿no? Tiene múltiples definiciones entre sus estudiosos más célebres, ¿no? Es a la vez muy compleja, ¿no? Tanto es así que Harold Nicholson, uno de sus más famosos e importantes tratadistas, en su famoso libro La diplomacia, adopta una célebre definición del diccionario de Oxford, ¿no? Para encontrar un punto de equilibrio entre los múltiples enfoques, descontando creencias y estereotipos que el autor cuestiona y comenta, ¿no? Bueno, y cito pues esta definición que menciona Nicholson en su tratado. Dice, la diplomacia es el manejo de las relaciones internacionales mediante la negociación, ¿no? El método merced al cual se ajustan y manejan esas relaciones por medio de embajadores y enviados. También otra acepción que brinda el diccionario de Oxford es el oficio o arte del diplomático, ¿no? Y agrega este célebre diplomático inglés que al adoptar esta definición del diccionario de Oxford, espera, y vuelvo a citar, evitar el descarrío que llevaría a perderse de un lado entre las arenas de la política exterior y del otro en los pantanos del derecho internacional. Entonces, en esta ya clásica definición podemos apreciar algunos componentes básicos para entender este fenómeno de la diplomacia y comprender mejor ese encuentro que estoy comentando con las humanidades. Veamos cuáles serían esos componentes, ¿no? Primero, la interacción internacional entre los estados. Segundo, la negociación como método. Tercero, agentes acreditados u oficiales, ¿no? La diplomacia se da únicamente en el ámbito oficial de los estados o de los estados en interacción con organismos internacionales. Y una dimensión siempre práctica, aplicativa, ¿no? De conceptos amplios que serían aportados por la política exterior, ¿no es cierto? Eh, en ese sentido, ¿no? La diplomacia es el ejercicio de las gestiones y negociaciones en el plano de la representación oficial de un país. En ese ámbito de acción, es posible considerar la promoción cultural a través de las humanidades, porque pareciera que la definición brindada y tomada del Tratado de Nicholson estuviera más vinculada al ámbito de las relaciones internacionales y en una dimensión más de representación política. Sin embargo, recordemos que mencioné la política exterior como un marco general, ¿no? Para presentar a ustedes una definición, citaré la que brinda el experimentado embajador peruano Hubert Vilan Alzamora en un libro muy simpático, muy bien, con muy buenas definiciones, muy nutridas, que siempre me han aclarado a mí el panorama, que es el manual del diplomático, ¿no? Y además, dicho sea de paso, al definir la diplomacia en, en, el libro, el embajador señala, destaca el aspecto comunicativo de los representantes oficiales, ¿no? Pero bueno, para no caer en digresiones, cito la definición de política exterior que nos ofrece el manual del diplomático. Dice, conjunto de principios, lineamientos y acciones de que se valen los estados para alcanzar frente a otros estados y organismos internacionales objetivos, ojo con esto, objetivos concebidos en términos de interés nacional. Hay que agradecer a esta definición tan bien construida, este carácter gráfico de su enfoque de relaciones, ¿no? Vemos aquí un esquema deductivo, ¿no? Una definición que parte de un núcleo axiológico de valores, de principios, ¿no? Se dirige hacia un punto de inflexión que indica un aterrizaje mayor de esos valores en algunos ámbitos de acción, ¿no? Y el resultado nos remite a una acción que es una manifestación de esta interacción de carácter deductivo, ¿no? Con lo expresado entonces, podemos observar que dentro de estos intereses está el de promocionar y de visibilizar la gran riqueza de la cual es heredero, por ejemplo, nuestro país, ¿no? Y su objetivo, ese reflejo, esa proyección en el ámbito internacional. Entonces, esta
esta visión, este enfoque, ¿no? Nos hace más visible enmarcar la labor cultural descrita en un primer momento de la conversación, ¿no? Y siguiendo esta definición, podemos volver al documento que cité inicialmente, que es el Plan de Política Cultural del Perú en el exterior. Casi acabando el primer acápite de este documento que ustedes van a poder encontrar si van al buscador de Google, como mencioné al principio, eh, uno de los principios con alcance de lineamiento al hablar de tareas, ¿no? Que está mencionando este documento es lo que cito, ¿no? Dice, afirmar el ejercicio de la ciudadanía con la consecuente revalorización de su diversidad cultural y de sus características multiculturales y multilingüísticas, y estimular el potencial creativo y la capacidad receptiva ante las innovaciones del mundo de hoy, son tareas ineludibles que deben ser asumidas cabalmente por el Estado, la sociedad civil y la empresa privada de nuestro país. Podemos comentar muchos aspectos aquí, ¿no? Para empezar, en el ejemplo hipotético que planteé de la disertación de una lingüista peruana sobre la riqueza lingüística amazónica, sería una acción que se corresponde con este principio y con esta tarea, este lineamiento que señalo, ¿no? Vemos entonces que el evento, la promoción de las humanidades, no es solamente una acción aislada, sino que busca enmarcarse dentro de esos objetivos que la diplomacia busca defender y promover dentro de su metodología, ¿no? Para asentar una idea concreta, ¿no? Y en esa lógica, audazmente también cabe preguntarnos, ¿no? ¿Es en todos los casos así? ¿No? Eh, no podría dar yo una aproximación de una certeza absoluta, ¿no? Pero ciertamente es de verse que no todas las acciones pueden ser planificadas, ¿no? Ni en la diplomacia, ni en todas las actividades del género humano. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, este encauzamiento, ¿no? Esta vinculación que he tratado de graficar, se está incrementando cada vez más en el mundo de hoy, ¿no? Al respecto, hay que tomar en cuenta algunas variables para entender, para entender este fenómeno que estoy describiendo. En primer lugar, en el plano internacional, ¿no? El concepto internacional de cultura y su relevancia en las relaciones internacionales ha sido, por decirlo en un sentido laxo, una corriente relativamente reciente, ¿no? Por ejemplo, el concepto internacional de cultura, como lo señalan varios autores que estudian el surgimiento de la UNESCO, por ejemplo, los elementos que promueve esta importante entidad, ¿no? De promotora de la cultura, es un concepto que fue adoptado en la Declaración de México sobre Políticas Culturales que data de 1982, ¿no? La cual señala como concepto internacional de cultura que en su, cito, sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es decir, ¿qué trato de decir con esto? Que esta reflexión internacional sobre el rol de la cultura como un elemento, como una arista, como un brazo de los pilares de las relaciones internacionales, como solía decir Willy Brandt, ¿no? El ex canciller de la República Federal Alemana, es un surgimiento que va cuajándose posterior a la Segunda Guerra Mundial, que cobra un consenso internacional inicial, especialmente a partir de los 80, ¿no? Y de esa manera se va a convertir en una prioridad dentro de la agenda política y va a ser parte de esos objetivos, ¿no? Entonces, ya en el plano internacional, eh,
ha ido adoptando este gran avance. Ahora, ¿cómo lo vemos viniendo a los días actuales, ¿no? Por ejemplo, la cultura, y esto sobre todo todos los jóvenes que me escuchan, eh, que son ávidos lectores y amantes de las humanidades, eh, han vivido en la cuarentena dentro de una gran oferta cultural digital, ¿no? Y la OMS, por ejemplo, ha señalado que la cultura se ha convertido no solamente en este aspecto mencionado por el concepto internacional de cultura que acabo de citar, sino que también se ha vuelto un insumo importante para la salud emocional de los individuos, de los seres humanos en general, y por lo tanto se convierte en un elemento incluso hasta de salud pública, ¿no? Entonces, quería graficar con estos dos puntos en el tiempo, ¿no? Tanto del 82 como el tiempo actual, cómo este elemento cultural en el ámbito internacional se ha posicionado a tal punto que ha evidenciado su trascendencia en la interacción política internacional de los estados, ¿no? Eso por un lado, ¿no es cierto? Ahora, otro aspecto importante para entender este creciente elemento en el ámbito de la diplomacia es que, como mencionamos al principio con las definiciones brindadas, la diplomacia se ejerce en el ámbito oficial, en la representación oficial. Entonces, responde a los esquemas de modernización del Estado y de gestión pública, que están muy presentes hoy en día, y que quizás no sean los lenguajes más amables ni más a menos, pero son una realidad importante para tener una visión mucho más organizada de programaciones y planes y proyectos, ¿no? Entonces, eh, este aspecto también, digamos, vamos a decirle, desde un plano nacional, ¿no? Desde un plano de profesionalización de la labor pública, entre la cual está inserto el diplomático, que es un servidor público, está esta necesidad de modernizar los servicios públicos, de emplear y compatibilizar iniciativas creativas, académicas, humanísticas, artísticas, dentro de estos distintos procedimientos de gestión pública que están contenidos como una expresión, como una manifestación de las diferentes políticas públicas, ¿no? Y que atienden a los diferentes planes y programas que se establecen en el marco de esta variable que vamos a conceptualizar, ¿no? Dentro del concepto de gestión pública, ¿no? Entonces, esta situación es especialmente interesante porque nos permite darnos cuenta aquí un criterio claro del el porqué de esta charla dentro del concepto de humanidades en acción, ¿no? Es decir, el humanista que opta por la carrera diplomática, según, no solo lo digo yo, de hecho lo he conversado, he tenido la oportunidad de preguntarlo a diplomáticos mayores de una amplia experiencia, ¿no? Que estudiaron historia, estudiaron literatura, y naturalmente este ámbito reflexivo de interés por el saber humano, interdisciplinariamente y de una manera especialmente rigurosa, tiene que ir acompañado de este factor de la gestión, ¿no? Es decir, no es solamente la presentación de las humanidades, sino también es encauzarlo dentro de los recursos y elementos para poder promocionarlos. Entonces, el diplomático humanista, por decirlo de un modo más claro, más concreto, tiene ese reto de hacer dialogar la reflexión con la gestión, ¿no? Y en ese sentido, tener alternativas eh, coherentes, creativas, que permitan su promoción y posicionamiento en el plano internacional, ¿no? Y entonces, y otra variable para matizar estas variables que he venido mencionando, tiene que ver con este creciente proceso de digitalización que estamos viviendo y del cual no ha sido ajeno a la diplomacia, ¿no? De hecho, los invito desde ya a que eh, sigan el Facebook de Diplomacia Cultural, que es un Facebook
muy activo, muy dinámico, que trata de poner en conocimiento de la ciudadanía de las actividades culturales que realizan las misiones diplomáticas en el exterior peruanas, ¿no? Y por otro lado, también sirve como una plataforma de diálogo con otros actores culturales relevantes que encuentran en el trabajo de nuestras misiones un rebote, un impacto gracias a la atmósfera digital, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, de hecho, muchos contenidos producidos por la Universidad Católica, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de este hermoso mapa que salió interactivo, ¿no? de Andahuaylillas, hermoso, ¿no? Muy didáctico, muy dinámico, muy bien, con muy buena resolución, ¿no? Pero que replicado por redes sociales de las misiones peruanas en el exterior, tiene un alcance y un ámbito mayor dentro de esta esfera digital que yo creo que es evidente que ha llegado para quedarse, ¿no? Que entonces, digamos que esta primera este encuentro, ¿no? Se da en medio de una serie de elementos que no pasan solamente por el conocimiento, sino también pasan por la gestión y la plena conciencia de los cambios constantes, dinámicos, ¿no? A lo Heráclito, ¿no? De cambios totales y constantes, de los cuales hay que tener plena conciencia para poder ejercer esta labor diplomática y de promoción de las humanidades en ese marco, ¿no? Entonces, este elemento yo creo que es una de las ideas más importantes de las que yo quería compartir en esta lista, ¿no? Y esto que menciono, yo creo que se grafica de una manera muy, muy, muy interesante también en la evolución que ha tenido la presencia de los intelectuales en la diplomacia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es, no es un secreto, todo el mundo conoce la labor que tuvo Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, como agregado cultural del Perú, ¿no? Estuvo mucho tiempo en París, o también Carlos Eduardo Zabaleta, otro gran escritor, ¿no? Que tuvo una importante labor también como agregado cultural, y otros que son propiamente diplomáticos y que ejercen la investigación, ¿no? Que la promueven y la hacen suya, como, bueno, por ejemplo, Raúl Porras Barrenechea, que es un ejemplo y es un ícono, ¿no? Pero también Guillermo Loman Villena, por ejemplo, que además le da nombre a la biblioteca del Centro Cultural Inca Garcilaso, que es el Centro Cultural de la Cancillería. Eh, hay un diálogo, digamos, firme que tiene antecedentes notables, ¿no? Eh, pero veamos que acá hay un cambio también de paradigmas y de realidades, porque bueno, es así la historia, ¿no? Entonces, digamos, pensemos en el mundo hace 100 años, ¿no? O sea, donde los intercambios académicos, estudiantiles, no eran lo que son hoy, ¿no? Las oportunidades que dentro de todo existen, ¿no? Por ejemplo, eh, salir al exterior a estudiar en una universidad extranjera no era algo tan común hace 100 años, ¿no? Entonces, hace 100 años la diplomacia también era una oportunidad y un ámbito de interactuar esos intereses intelectuales y académicos con también un trabajo de representación diplomática. Eh, y la idea de un agregado cultural tenía una visión especialmente vinculada al prestigio y al diálogo con otros intelectuales, ¿no? Sin embargo, justo por lo que mencioné hace un momento, ¿no? Este cambio agigantado de la cultura en un plano internacional de promoción, de gestión, ha motivado que el diplomático sea fundamentalmente eso, un gestor y servidor público, ¿no? Eso no quiere decir que no hayan diplomáticos que desarrollen una nutrida y destacadísima carrera como investigadores. También los hay, ¿no?
Por ejemplo, el caso de un profesor mío, que es el doctor Carlos Buller, ¿no? Que también es diplomático y tiene una investigación muy interesante, ¿no? Histórica, ¿no? Nutrida, ¿no? El doctor historiador Hugo Pereira, que también es diplomático de carrera. Pero digamos, lo que trato de mencionar con estos detalles, solo por citar algunos ejemplos, o bueno, un ejemplo también muy interesante también es el de la ministra Rosa Garibaldi, que ha hecho grandes aportes a la historia diplomática peruana, ¿no? Muy notables, ¿no? Y estos ejemplos son opciones de investigación muy nutridas, muy rigurosas, ¿no? Pero digamos que siempre van acompañadas del factor del diplomático gestor, ¿no? Dentro de estos lineamientos que hemos venido mencionando. Entonces, en este cambio, en este tránsito, digamos, de hace 100 años a la demanda actual de una gestión y de un conocimiento de la realidad moderna y de los retos que supone esa proyección, marca claramente una, un nuevo enfoque en el que el diplomático, en su proyección cultural, encuentra estos espacios para la promoción de las humanidades, siguiendo estos lineamientos y estos principios que he descrito, siguiendo las definiciones que he compartido con ustedes, ¿no? Bueno, digamos que esta sería la primera arista que yo quería compartir con ustedes, esta general que mencioné al principio, y después quisiera mencionar un poco más esta interacción entre la historia y la diplomacia, que puede ser vista desde dos ámbitos, ¿no? Primero, o mejor dicho, que abordaré yo desde dos ámbitos, ¿no? Primero, el diplomático como, como un agente capaz de traer elementos para el debate académico humanístico, y segundo, la propia historia diplomática, ¿no? Entonces vamos a comentar brevemente el primer aspecto, ¿no? Un ejemplo bastante interesante y gráfico es el de Raúl Porras Barrenechea y sus descubrimientos de esta etapa eh, poco conocida hasta ese momento, los años 40, ¿no? Que fue la época de Garcilaso en Montilla, ¿no? En España. ¿No? Un reciente libro editado por los historiadores David Franco y Antonio Chan, eh, se menciona un estudio bien interesante en que habla de esta evolución de los estudios garcilacistas, y ahí menciona, por ejemplo, cómo Porras, al ser embajador del Perú entre el año 48 a 49, eh, y casi por un hecho fortuito, ¿no? Celebrándose un centenario más de San Francisco Solano, natural de Montilla, él va a estas celebraciones y en ese contexto aprovecha para investigar y se topa con esta realidad documentada de la presencia del Inca en Montilla, hasta se encuentra la casa donde vivió Garcilaso, que actualmente existe y es un museo, según refieren los autores, y muy gráfico de la presencia del Inca Garcilaso en Montilla, ¿no? Y entonces, eh, Raúl Porras, en medio de su gestión como embajador del Perú en España, hizo una serie de gestiones, valga la redundancia, para trasladar los restos del Inca de España al Cusco, ¿no? Y de hecho eso fue un logro interesante, que muestra otra arista, ¿no? Que también tiene que ver con este factor de estrechar lazos a través de símbolos y elementos propios del patrimonio cultural de los pueblos, ¿no? Pero bueno, para no caer en digresiones, eh, quería graficar este ejemplo de cómo dentro de la labor diplomática se puede, se puede aportar al debate humanístico, ¿no? Y vaya que aportó Porras con esto, ¿no? Porque hoy en día no nos sorprende eh, conocer los detalles de la biblioteca de Garcilaso, eh, y digamos, de conocer más aspectos
del contexto en el que traduce los diálogos de amor de León Hebreo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí un estudio clásico importantísimo que hizo el doctor Porras Barrenechea en el ámbito de su labor diplomática, ¿no? Ese factor me parece muy interesante y quizás es un ejemplo bastante ilustrativo, ¿no? De los alcances que puede tener esta labor, ¿no? Y con respecto a la historia diplomática, que es el otro elemento que quería mencionar, tiene que ver con cómo el conocimiento de estas fuentes que proporciona el derrotero de la diplomacia, el desarrollo de la diplomacia, puede nutrir, ampliar, encontrar variables distintas a, o, distintas o complementarias a los debates tradicionales y también nuevos de la historiografía. Por ejemplo, ¿no? Hace algún tiempo, hace algunos años, el embajador Juan del Campo Rodríguez publicó dos investigaciones muy interesantes sobre cómo a través de los informes diplomáticos, de las correspondencias diplomáticas, eh, algunos diplomáticos aportaron un testimonio y una visión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China y Japón, y luego en el caso del Tercer Reich en Alemania. Entonces son fuentes que suman y que son poco exploradas y que tienen no solamente un componente anecdótico o un componente político, sino también social. También revelan un perfil, un testimonio de la época. Eso también se ve, por ejemplo, en otro libro que, escrito por la ministra Rosa Garibaldi, que se llama Federico Barreda, una misión diplomática delicada, un libro muy detallado, muy riguroso, muy interesante, en el cual se muestra un poco la historia de figuras diplomáticas que hoy son naturales, ¿no? Dentro del derecho diplomático, pero que en el siglo XIX no lo eran, ¿no? Y que es interesante ver cómo dentro de nuestra historia hay ejemplos que pueden servir para entender mejor el siglo XIX, ¿no? Y, y entonces yo creo que esto es una beta muy interesante para los jóvenes historiadores que pueden oírme, para futuros trabajos de tesis quizás, ¿no? Y no digo que sea un enfoque de historia diplomática necesariamente, pero sí puede ser una variable, ¿no? Que enriquezca este enfoque de tesis, ¿no? Entonces, y yo, eh, para redondear esta idea, puedo manifestar esa vivencia en lo que fue mi tesis de maestría, ¿no? Por ejemplo, que fue sobre la época de la Peruvian Amazon Company, el Putumayo, hace como más de 100 años, y los crímenes tan terribles contra los indígenas en aquella región, dentro de los documentos, de las fuentes consultadas, viendo esta arista, ¿no? Pude ver que dentro de la interacción de Iquitos de comienzos del siglo XX, el consulado, el consulado del Perú en Manaos tenía un papel muy interesante, ¿no? Tomando en cuenta, tomando en cuenta que para llegar de Lima a Iquitos no es lo que es hoy, ¿no? Y que incluso nuestra geografía siempre ha sido un reto, un desafío, ¿no? Entonces tenía uno que llegar hasta Estados Unidos, luego atravesar todo el Amazonas, o sea, bajar hasta Brasil, atravesar el Amazonas, Manaus y Quitos. Y en esa travesía que duraba como 4 meses, sin duda que el consulado del Perú en Manaus cumplía un papel de representación de la administración estatal muy interesante, limitado y obviamente hay que entenderlo en su contexto. Pero es una variable novedosa, ¿no? Interesante, que me permito compartir con ustedes como para redondear esta idea de encontrar este enriquecimiento de variables a la hora de hacer una investigación explorando esta beta de la historia diplomática. Y bueno, para ir concluyendo, solamente algunos aspectos vinculados a lo literario, ¿no? Que tienen que ver
mucho con el perfil cultural peruano, ¿no? He hablado del Inca Garcilaso hace un momento, ¿no? Eh, por ejemplo, en España o en Alemania se tiene una figura protagónica muy interesante que engloba de algún modo una serie de valores culturales para esos pueblos. Por ejemplo, Cervantes es un ícono de la diplomacia cultural española, ¿no? No en vano existen los institutos Cervantes, por ejemplo, ¿no? O los institutos Goethe, en el caso alemán. En el caso peruano, la presencia del Inca Garcilaso, además como un eje fundacional en el Perú, es una muestra también de ello, ¿no? Y yo creo que, claro, Garcilaso no solamente no solamente es un referente en lo historiográfico, sino también en lo literario, ¿no? Y entonces es también un elemento simbólico muy interesante para este perfil que viene desde la literatura, ¿no? Y por otro lado, la literatura en la interacción con la diplomacia es un ámbito que tiene una profunda proyección en la medida que muchos diplomáticos han cultivado la propia literatura, ¿no? Nuestro actual ministro de Cultura, ¿no? El ministro Alejandro Neira es un destacado escritor, ¿no? Es un diplomático también que ha desarrollado esta dimensión. Y tanto para el caso del historiador como para el caso del literato, yo me remito a una frase de este gran escritor e historiador peruano que es Fernando Iwasaki, que él, cuando en una entrevista le preguntan cómo hace para escribir en medio de las múltiples ocupaciones que tiene una frase muy interesante, ¿no? Que dice, hay que robarle horas al descanso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aprovechar esos espacios para seguir cultivando esta pasión que es la literatura, la historia, en medio también de las responsabilidades de la labor. Bueno, Fernando Iwasaki no es un diplomático, pero me permito tomar esa frase como para mostrar que, bueno, eso pasa con muchos diplomáticos que persisten en su vocación de escribir o de investigar, ¿no? Entonces, yo creo que para cerrar esta idea de la literatura y la diplomacia, dentro de lo icónico de ciertos referentes en la literatura para la construcción de un perfil cultural supone un aporte de la literatura a la diplomacia, ¿no? Y conversando con un querido profesor de la facultad, que es un gran amigo, un gran profesor, Alonso Cueto, me mencionaba sobre la importancia de Palma, por ejemplo, ¿no? También como un referente en esta importante construcción de un perfil, de un imaginario que nutre estas posibilidades de promoción, ¿no? Eh, Sin duda alguna, sin duda alguna. Y entonces, esto básicamente es lo que quería compartir y a modo de conclusión quisiera mencionar tres ideas, ¿no? Primero, ver que la vinculación entre humanidades y diplomacia no es únicamente desde el conocimiento, ¿no? Sino que es también desde la gestión y desde la contextualización en una realidad. Una segunda conclusión a la que quisiera llegar es mencionar cómo la historia diplomática es una variable interesante que puede nutrir investigaciones amplias en la historia, que pueden tener pueden enriquecer la perspectiva social de un análisis historiográfico. Luego, en el ámbito literario, destacar este factor del perfil cultural aportado por estas figuras específicas, ¿no? Y como idea final, la idea de que un diplomático es un gestor, también puede cultivar en ese marco una pasión por la investigación y la escritura, ¿no? Siempre en un constante diálogo, ¿no? En un constante pólemos, por robar una imagen a los antiguos filósofos presocráticos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es lo que quería compartir con ustedes hoy. No quisiera extenderme más en realidad porque no quiero cansarlos, no quiero tampoco, ni pretendo tampoco agotar en esta humilde aproximación las vastas posibilidades que hay entre la interacción entre la diplomacia y las humanidades, pero yo creo que si alguno de ustedes en el futuro
opta por investigar sobre esta interacción o adoptar la carrera diplomática, va a tener una gran aventura y espero que recuerden estos modestos consejos, ¿no? Muchas gracias, Oscar, muchas gracias a la facultad y bueno, quedo pues a la orden de cualquier comentario o consulta que estimen pertinente. ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias por tu presentación. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos preparadas mientras los asistentes aquí nos acompañan, unas 15 personas en Facebook, aquí otras 10 personas en el Zoom. Así que mientras van a ir formulando sus preguntas, hemos justamente preparado unas preguntas para justamente hablar de esta relación que tiene la diplomacia con la formación humanista, ¿no? Justamente a partir de todo este perfil que nos comentas, me parece importante preguntarte qué papel tuvo tu formación como literato y como historiador para aplicar el ejercicio diplomático. Justamente nos comentas bastante del área cultural que se ha vuelto bastante central y neurálgica en estos tiempos complicados de pandemia. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco más al respecto. Y claro, bueno, tuvo un papel, yo diría, protagónico, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi caso concreto, siempre me fascinó la figura del Inca Garcilaso, siempre, ¿no? Y el hecho de que el Centro Cultural de la Cancillería se llamase Centro Cultural Inca Garcilaso y que fuese fundado más o menos en la época en que yo ingresé a la universidad con la ilusión de estudiar literatura, y no sé, me generó un vínculo muy interesante, ¿no? Esa es una arista. La otra que puedo compartir también tiene que ver un poco con una visión romántica, si cabe la expresión, porque muchos de mis ídolos tenían estas dos dimensiones. Por ejemplo, Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz, escritor, literato, ensayista y diplomático, un gran diplomático, una larga carrera. Y también, por ejemplo, don Guillermo Loman Villena, ¿no? Eh, que fue un historiador pues, prolijo, riguroso, que ha dejado pues, una obra monumental, ¿no? O sea, catedralicia, ¿no? Como decía Borges. Y entonces, eso también jugó un papel importante. Y un tercer factor que yo también pongo a consideración de los alumnos es el hecho de la necesidad personal de tratar de hacer un diálogo entre la reflexión y la praxis, ¿no? Y yo encontré eso en la diplomacia, ¿no? En mi actual labor como diplomático, en la Dirección de Asuntos Culturales, tengo la suerte, la fortuna de aprender mucho de colegas con mucha experiencia, que, con los que cotidianamente vemos maneras de precisamente posicionar y promocionar nuestra cultura a través de las expresiones de los académicos son un ámbito, ¿no? ¿No? Los escritores, historiadores, y aprovechando estos nuevos canales digitales. Entonces, eso generó en mí un interés bastante nutrido y muy enriquecedor, francamente, ¿no? Aprovecho la oportunidad para, veo que está el doctor de la Puente Brun, que es un gran profesor y amigo, a quien tengo un gran aprecio, también Carmen, el que mencioné al principio también, qué gusto que me pueda acompañar, me siento muy feliz. Pero bueno, para redondear la idea, estimado Oscar, esos tres elementos yo creo que incidieron dentro de mi formación en literatura, en historia, para optar por este camino profesional de la diplomacia también, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Justamente aquí por el Facebook nos están preguntando, justamente nos preguntan una chica que se llama Atenea. Qué interesante y sugerente el nombre. ¿Cómo maneja un diplomático un texto literario transgresor? En el sentido de que si tanto él o ella siente la necesidad de escribirlo, como si se empeñara como gestor cultural dentro de una embajada y debe aceptar o censurar el texto. Creo que lo está hablando más como embajador, de alguna manera, como gestor cultural de qué es lo que se va a mostrar. ¿Qué pasa cuando un texto literario pues no encaja en esa estructura de mensaje de política exterior, ¿no? Creo que va un poco en ese sentido. ¿Se debe censurar, se debe aceptar o se muestra la cultura en todos sus aspectos literarios y culturales? Es muy interesante la pregunta, ¿no? Y voy a ofrecer
una aproximación, porque yo también soy un joven diplomático todavía, apenas voy a cumplir 3 años como funcionario, y creo que un diplomático más experimentado podría explicar con más detalle opciones y alternativas, pero yo lo que podría comentar aquí es fundamentalmente que la promoción que se hace de la cultura, no solo hablo del Perú, sino de muchos países hermanos a través de su diplomacia, eh, no veo yo un espacio, digamos, de censuras, sino más bien de eh, un desarrollo, un diálogo, una convocatoria, eh, sobre todo y esto es muy interesante, hay un autor que habla sobre diplomacia pública, en donde enmarca la diplomacia cultural, y, y habla quiero recordar el término exacto, habla de la diferencia clara entre propaganda y comunicación, ¿no? Entonces, la expresión cultural no está subordinada, digamos, a una agenda política o a un elemento político o de otro matiz, sino que busca sobre todo priorizar, ¿no?, aspectos vinculados con la identidad nacional. Ahora, ¿qué es lo que determina esos debates? Precisamente allí está ese diálogo con el mundo académico, ¿no?, que, como dice el plan de política cultural en el caso nuestro, es un diálogo entre el Estado, la sociedad civil, en los cuales está, por ejemplo, la universidad y el sector empresarial, o sea, todos los actores convocados, así como un poco en el espíritu de la Agenda 2030, ¿no? Eh, para poder encontrar una visión consensuada, ¿no? Entonces, eh, digamos que yo reconozco ese aspecto, ese lineamiento general, ese principio, esa búsqueda inclusiva, ¿no? Y entonces, eh, digamos que yo lo abordaría por ese lado, ¿no? La pregunta planteada, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Justamente nos comentas también sobre la Casa Cultural El Inca Garcilaso de la Vega. ¿Nos puedes hablar un poquito más al respecto? ¿Cómo fue esta iniciativa? Justamente de combinación de la cultura y de las relaciones internacionales que tiene la Academia Diplomática. Bueno, el Centro Cultural Inca Garcilaso es además, y lo digo sinceramente, no porque sea parte de la institución, sino porque realmente es así, es un hecho, es un ejercicio cultural, de diplomacia cultural, eh, pionero, ¿no? El plan de política cultural surge en el 2003, ¿no? 2 años después, si mal no recuerdo, se funda el Centro Cultural y se crea un espacio novedoso para dialogar, ¿no?, entre la cultura nacional, cómo proyectarla al exterior, y además cómo dialogar con otras expresiones internacionales hacia adentro, ¿no? Y además tiene componentes muy interesantes que también menciono a los colegas, a los estudiantes que nos escuchan, que tiene que ver con el Boletín Chasqui, ¿no? El Boletín Chasqui, que es una publicación francamente muy seria, muy académica, y de hecho está pensada para un público académico, que tiene mucho de humanidades, ¿no?, de filosofía, de literatura, de lingüística, de artes plásticas, y yo creo que además es fuente para muchas investigaciones, y yo creo que podría dar muchas ideas también para tesis, ¿no? Porque hay artículos muy bien documentados sobre poesía, y también sobre, sobre propuestas artísticas audaces, ¿no? Por ejemplo, recordando un poco la pregunta anterior, ¿no? Por ejemplo, la estética de un gran artista, ¿no?, que personalmente me parece un gran artista, Cristian Benayan, ¿no?, en el ámbito de la Amazonía, ¿no? Y tiene una propuesta muy interesante, muy nutrida, y que recoge una serie de ideas. Por ejemplo, hace poco se presentó parte de su, de su propuesta cultural artística en la Bienal de Venecia, ¿no?, que es una de las más importantes, ¿no? Y pasó, digamos, por esta interacción entre
varios entes del Estado que participan en la presentación peruana en la Bienal de Venecia, y por ejemplo, con una propuesta de Cristian Mendayan, y el Boletín Chasqui, por ejemplo, también recoge, ¿no? De una manera bien dialogante, interesante, esta propuesta muy buena, bueno, no soy un experimentado en crítica de arte, ¿no? No quisiera entrar en camisa de 11 varas, pero que en lo personal me gusta muchísimo, ¿no? Me parece muy interesante. Entonces, el Boletín Chasqui es un factor interesante del Centro Cultural. Otra cosa que me parece bien interesante es el factor de la recuperación monumental en el centro, ¿no? El Centro Cultural es una casona, la Casa Aspíllaga, ¿no? Una casa con historia, al costado del Palacio de Torre Tagle, al frente de la Iglesia San Pedro, que es un museo de arte virreinal en realidad, ¿no? Yo creo que estimula bastante interés también para la historia del arte, para la historia cultural peruana, ¿no? Eh, Otro factor que yo destacaría del centro cultural es lo que mencioné al final de mi modesta aproximación, que es estos perfiles, estos elementos simbólicos. El Inca Garcilaso, sin duda, es un ícono de nuestra diplomacia, ¿no? Y bueno, en realidad no solo de la diplomacia, sino de- del Perú, ¿no? Y lo dicen grandes estudiosos, ¿no? Y entonces, ese valor simbólico es, yo creo, también una muestra también de una aspiración muy positiva, creo yo, del Perú en sus alcances de diplomacia cultural, así como, por ejemplo, España tiene actualmente un Instituto Cervantes con una gran proyección internacional, ¿no? También nuestro centro cultural dialoga con estas plataformas internacionales, una muestra de este creciente interés de promover la cultura dentro de la cultura peruana, dentro de estos esquemas culturales muy novedosos, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Creo que les haya ayudado también a conocerla como centro cultural. Yo lo conocí también hace poco y me pareció esa idea súper interesante de justamente llevar la cultura peruana como una casa cultural a diferentes espacios. Justamente nos comentabas en tu conferencia que el diplomático es un servidor y gestor público. Y ahorita en un contexto de pandemia, ¿qué rol crees que tiene frente a esta problemática actual? ¿Qué rol crees que puede aportar justamente desde el tema cultural a una situación tan complicada? Hemos visto iniciativas como por ejemplo Limalé de la municipalidad que están intentando pues, crear espacios o la Casa de la Literatura Peruana, pero cómo la Academia Diplomática justamente aporta en esta propuesta, ¿no? En este contexto tan complicado en el que nos encontramos actualmente. Bueno, bueno, una pequeña precisión, si me permites, es claro, la Academia Diplomática es, digamos, un órgano dentro del esquema de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es, digamos, la única vía oficial para adoptar la carrera diplomática, ¿no? Que tiene los 2 años de estudio para ser diplomático de carrera. Y pero digamos que, eh, claro, la Academia Diplomática tiene grandes avances y grandes aportes para la formación de los futuros diplomáticos, como por ejemplo clases virtuales, ¿no? También porque y más los estamentos públicos, tienen que ser muy respetuosos de los lineamientos que da el gobierno para enfrentar la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, en lo que corresponde a la Academia Diplomática, sin duda creo que hace una gran labor en la formación, adaptándose a los tiempos actuales. Y en términos de la charla de hoy, del aspecto de humanidades, eh, yo creo que especialmente se destacaría la exploración que se hace en este ámbito digital, ¿no? Por eso me interesaba mucho redondear todo lo que estaba comentando con este conocimiento, esta contextualización de la realidad contemporánea, que un diplomático como buen observador, como buen representante de un país, tiene que reconocer y advertir. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, eh, las sinergias, los alcances, las alianzas, no tienen que ser solamente físicas, ¿no? También pueden ser virtuales, ¿no? De hecho, este es un ejemplo, ¿no? De cómo el Zoom o plataformas similares pueden permitirnos actividades
que antes eran solo presenciales y que ahora están siendo promovidas digitalmente. Y lo relaciono con tu pregunta anterior del Centro Cultural, en el Facebook Diplomacia Cultural que los invité a visitar, hace poco se publicó una exposición y recorrido virtual de una magnífica exposición que está en el Centro Cultural Inca Garcilaso, que se llama Desiertos, de Alex Bryce. Y esta exposición es una exposición virtual que está en un enlace de YouTube, y uno ve los paneles, y además el artista hace un recorrido comentando estas obras, ¿no? Y entonces al comentarlas, creo que se produce una interesante propuesta, muy novedosa, y que a través de las redes sociales, a través de páginas web institucionales, se está difundiendo cada vez más, ¿no? Entonces, ese yo diría que sería uno de los principales retos y aportes en esta situación actual, precisamente, ¿no? Aprovechar, explorar y explotar en su sentido positivo el, estos nuevos alcances de lo digital para seguir promoviendo la cultura, para que no sean las restricciones de la cuarentena y las restricciones que hay para las reuniones sociales, por un fin mayor, que es de preservar la vida, pero pese a esas limitaciones, encontrar estos nuevos espacios de una manera, digamos, creativa, ¿no? Porque también eh, hay que tomar en cuenta que toda esta situación fue muy rápida, ¿no? Muy intempestiva, entonces hay un poco que dialogar, ¿no? Salir y conversar, ¿no? Y encontrar estas nuevas alternativas, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Y para finalizar, para no tampoco, no sé, limitar tu tiempo, o quizás más, pedir un poquito más de tu tiempo, quisiera que le pudieras decir unas palabras a nuestros estudiantes de aquí de la Facultad de Humanidades con respecto a qué no solamente ha aportado estudiar en la facultad para tu rol de diplomático, ¿no? ¿Qué les podrías decir si ellos quisieran seguir con nuestros compañeros, amigos también egresados recientes, algunos estudiantes que ven la carrera diplomática como una posibilidad no solamente laboral, sino de vida, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo ves, qué les podrías decir? Quizás también motivándolos y mostrando la diversidad y la complejidad que tiene el egresado de Humanidades y lo importante e interesante que puede ser esta rama laboral y de cultura que puede tener como parte de su desarrollo profesional. Bueno, agradezco mucho la pregunta, ¿no? Me parece muy valiosa, ¿no? Y me sirve también un poco para ordenar mis ideas y tratar de compactarlas en algunas modestas sugerencias, ¿no? Por ejemplo, algo que yo les puedo compartir, y queridos amigos, es la, 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 la riqueza que tiene la diplomacia como una disciplina interdisciplinaria, ¿no? O sea, siempre vas a aprender algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que cuando alguien tiene un interés humanístico, ¿no? Que ya de por sí las humanidades es una convocatoria de saberes, ¿no? Eh, digamos, ese chip, valga ese sentido coloquial de la expresión, ¿no? De querer, de tener una avidez por el conocimiento y un conocimiento interdisciplinario, ¿no? Entonces yo creo que ese factor yo creo que abona positivamente a un interés por esta interacción entre la diplomacia y las humanidades. En segundo lugar, destacaría yo algo que me ha tocado la fortuna de ver y de experimentar, que es la aplicación, la aplicación y ver cómo muchos elementos que a veces uno solo los reflexiona o los ve, puede contribuir a que sean promocionados en bien de tu país, y produce una gran satisfacción personal, ¿no? Eh, un ejemplo que yo jamás olvidaré y que le tengo muchísimo cariño es a la presentación del cuadro este cuadro famosísimo del matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y Juan de Borja y Lorenza Ñusta, que se exhibió en el Museo del Prado, ¿no? Uno de los museos más importantes del mundo, y por primera vez una obra americana de origen virreinal, y además peruana, ¿no?
o especialmente, yo creo para los peruanos, muy interesante que sea peruana, fue exhibida dentro de una de las colecciones de arte más importantes del mundo, ¿no? Y tuvo un gran rebote mediático y generó un interés por conocer más sobre la historia cultural peruana. Tal es así que hasta salió en The New York Times la presencia de este cuadro peruano en el Prado, ¿no? Entonces, yo había tenido oportunidad justo para un curso que llevé con un maestro entrañable, que es el doctor José Antonio Rodríguez Garrido, ¿no? Eh, y me acuerdo que conversamos una vez de ese cuadro que me impactó y ver que tiene muchas variantes, ¿no? Y entonces ahí pongo un ejemplo concreto, ¿no? Mira, como un interés académico en ver, en comprender la pintura, en leer sobre la pintura, es algo que yo albergaba en mí, ¿no? Y que en el ámbito diplomático me permitió ser parte del equipo humano que gestionó la presencia del cuadro en el Museo Nacional del Prado, en el contexto del Perú como invitado de honor en Arco Madrid, ¿no? La Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, una de las más importantes del mundo. Y entonces ahí se ve el ejemplo de lo que estaba mencionando yo, de cómo a veces hay, no solamente es un elemento, un factor el conocimiento, sino también la gestión, ¿no? Yo creo que esa interacción es muy enriquecedora y es un constante reto para un humanista, ¿no? Y luego también quisiera destacar con estas sugerencias el hecho que eh, el factor cultural en el caso de nuestro país, yo creo que es un consenso hasta cierto punto evidente, ¿no? Es una de nuestras fortalezas indiscutibles, ¿no? El Perú es heredero no solo de una cultura milenaria muy rica y cada vez con con mayores posibilidades de estudio e investigación, y de aporte a una identidad, ¿no? nacional, sino que también es una constante creación, ¿no? El Perú tiene manifestaciones culturales muy interesantes, muy novedosas en el arte contemporáneo, en la literatura, en las investigaciones. Yo creo que se están haciendo propuestas muy novedosas para visibilizar aspectos de la historia, de la literatura que no eran tan visibles, como por ejemplo la Amazonía, la afroperuanidad, ¿no? Y precisamente en esta labor de promoción cultural en el ámbito de la diplomacia pueden encontrarse plataformas para seguir promoviéndolas y además también en impacto y en diálogo con nuestras comunidades peruanas en el exterior, ¿no? Que también tienen vínculos afectivos con su patria, ¿no? Y que en estas manifestaciones encuentran un contacto muy especial y muy significativo, ¿no? Entonces, eh, eso repercute sin duda también en una gran satisfacción, ¿no? Tanto en conocimiento, tanto en aprendizaje personal, que yo creo que es una alternativa muy interesante para los jóvenes humanistas de la facultad y en general. Y si no optan por la carrera, eh, igual, yo creo que es un tema muy interesante de investigación, ¿no? Como también trataba de mencionar con respecto a cómo en en algunas investigaciones históricas, cuando se ha incluido el aporte diplomático, también se muestra una figura completa de los fenómenos políticos y sociales, que yo creo que pueden nutrir muy bien temas de tesis, tanto en el pregrado como en el posgrado, como fue en mi caso, ¿no? Que realmente me emocionó mucho la oportunidad de encontrar este tema en el ámbito de la época del caucho, ¿no? Y bueno, ahora en mi tesis doctoral también estoy explorando esta beta, ¿no? Entonces, de un modo un poco más amplio, y entonces yo creo que por ambos lados, ¿no? Tanto por optar por la carrera, y si no se opta por la carrera, creo que también es una beta de investigación que los animo a investigar y a promover, especialmente cuando tengan proyectos como la tesis o cuando los inviten a colaborar en alguna revista, ¿no? Yo creo que es una excelente alternativa, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, para finalizar esta, a ver, creo que si no se hay más comentarios, nada más nos están apareciendo en la parte de los comentarios de Facebook.
Entonces vamos terminando esta sesión. Primero agradecemos en especial al Magíster Jesús Salazar por acompañarnos en esta sesión, también al decano que también nos acompaña, el doctor de la Puente que hace también posible estas actividades y a todo el equipo del decanato, en especial a la doctora Carmen Saucedo que me ha asesorado y me ha ayudado también en la planificación de estos eventos que tienen como objetivo poder mostrar los testimonios de egresados notables de la facultad y la diversidad que podemos tener en la especialidad de humanidades, ¿no? También les agradecemos a todos los asistentes su participación, su tiempo debido y también les pedimos seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y plataformas virtuales para no perderse este tipo de conferencias que vienen bastantes más en el futuro. Y también recuerden que tenemos una sección en la página de Facebook de videos donde va a quedar guardado esta conferencia magistral y también mucho contenido que posiblemente les interese revisar. Así que hasta otra ocasión, muchas gracias Jesús, espero que tengas una buena noche y gracias a todos los asistentes por hacer posible esta actividad. Así que sin más que comentar, me despido, muchísimas gracias, nos vemos hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias, doctor de la Puente, Carmen, Oscar. Gracias a la facultad, con mucho cariño, siempre a la orden. Hasta Ok, pronto. nos vemos.